Milionários recusaram M cavalo fraco. O M fazendeiro humilde comprou os deixou surpresos. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El amanecer en la hacienda era silencioso, apenas interrumpido por el canto tímido de algunos gallos dispersos en la lejanía. La bruma, suave y delicada, cubría los prados como un manto misterioso que daba a todo un aire de promesa. Los millonarios, reunidos junto al establo principal, analizaban cuidadosamente cada caballo que se presentaba con la meticulosidad de expertos inversores. Sus vestidos elegantes y sus relojes brillantes reflejaban el poderío económico que ostentaban, contrastando con el ambiente rústico de la granja. Miraban con altivez las crines lustrosas de los animales, mientras decidían cuál valía la pena llevarse a sus establos privados. Un hombre alto, que parecía liderar la conversación, insistía en que solo debían adquirir caballos fuertes y veloces, dignos de ganar competencias. A lo lejos, se acercaba un caballo flaco, con la mirada cansada, como si hubiese atravesado 1000 batallas. El grupo de millonarios soltó risas sordas ante su aspecto deslucido, convencidos de que invertir en aquel animal sería un despilfarro. Había un aire de arrogancia en cada comentario que hacían, como si ya hubieran dictado sentencias sobre el destino del pobre caballo. Mientras tanto, un humilde granjero observaba la escena con sus ojos serenos y manos callosas, fruto de años de arduo trabajo en la tierra. Él no ostentaba trajes costosos ni joyas relucientes, pero su corazón latía con el ritmo de la esperanza y la compasión. Cuando se acercó a caballo, lo miró directamente a los ojos, buscando algo que nadie más parecía notar. El caballo, nervioso y aparentemente sin fuerzas, levantó la cabeza como si pudiera presentir la bondad del hombre. Los millonarios, entre susurros y risas, se preguntaban qué podía ver ese granjero en un animal tan débil. El granjero, sin dudarlo, hizo una oferta modesta por el caballo, aunque muchos creyeron que ni siquiera valía esa pequeña suma. Ante la oferta, hubo murmullos de sorpresa y algún que otro comentario burlón por parte de quienes se creían superiores. Sin embargo, al propietario de la hacienda le bastaba con recuperar algo de dinero y aceptó la compra sin pensarlo 2 veces. El humilde granjero pagó con un manojo de billetes arrugados y se llevó a caballo, acompañado por la mirada incrédula de todos. Mientras se alejaban, la brisa matinal sopló con un matiz de esperanza, como si anunciara un cambio de vientos. El granjero susurró palabras de aliento a caballo, prometiéndole un futuro mejor, algo que nadie más en ese lugar parecía creer. Los millonarios, entre el bullicio de su propia vanidad, volvieron a enfocarse en otros corceles más vistosos e imponentes. La atención que el granjero le brindaba al caballo contrastaba con la indiferencia que el animal había recibido desde que llegó. Al salir del recinto, el granjero decidió llamarlo Valiente, un nombre que representaba la nueva oportunidad que ambos estaban dispuestos a vivir. Pese a la debilidad del caballo, el granjero creyó en su capacidad de superarse, recordando que muchas veces las apariencias engañan. El camino hasta la humilde granja fue largo, pero cada paso parecía sellar un pacto de confianza y lealtad entre el hombre y el animal. La familia del granjero, acostumbrada a vivir con sencillez, recibió a caballo con curiosidad y un toque de preocupación. No entendían por qué el padre había invertido sus ahorros en una criatura que a simple vista no prometía ganancias. Sin embargo, la sonrisa en el rostro del granjero transmitía la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mientras el sol avanzaba en el cielo, iluminando cada rincón de la granja, el caballo recibió agua limpia y un espacio cómodo para descansar. Los niños de la casa se acercaron con cautela, ofreciendo tiernos gestos de cariño, aunque el caballo seguía algo asustado. En medio de ese ambiente de ternura, el granjero recordó épocas difíciles en su vida, en las que también fue subestimado y descartado. Esa empatía hacia el caballo le daba fuerzas para creer que juntos podrían lograr grandes cosas. La primera noche de Valiente en la granja transcurrió en silencio, apenas roto por el suave relinchar que denotaba sus ansias de recuperarse. Al día siguiente, el granjero revisó cuidadosamente las cerraduras y las articulaciones de su nuevo compañero, decidido a brindarle los mejores cuidados. Las oraciones de la familia, cada madrugada, incluían ahora un deseo especial por la salud y la fuerza del caballo. Mientras tanto, en la hacienda de los millonarios, nadie daba mayor importancia al destino de aquel animal comprado por pocas monedas. Creían que el granjero pronto se daría cuenta de su error, pero el destino a veces sorprende a quienes lo subestiman. El aire de la mañana volvía a traer consigo promesas.
y con cada respiración, Valiente mostraba un leve pero notable signo de mejora. El granjero, fiel a su convicción, dedicaba horas a cuidarlo, guiarlo y, sobre todo, a creer en él, porque a veces lo único que uno necesita es un acto de fe. La transformación de Valiente comenzó de manera sutil, casi imperceptible para quienes observaban desde afuera, pero llena de significado para la familia que convivía a diario con él. Cada mañana, antes de que el sol abrazara los campos, el granjero ya se encontraba junto a aquel caballo demacrado, revisando sus patas, peinando sus crines y hablando en voz baja como si le contara secretos de la tierra. El trabajo era arduo, pero en cada movimiento se notaba la dedicación y el cariño que el hombre profesaba al animal. Durante las primeras semanas, Valiente mantenía la mirada cansada y sus pasos eran torpes, carentes de firmeza. No obstante, algo en su interior parecía despertar cada vez que escuchaba las palabras de aliento de su nuevo dueño, quien le recordaba que, más allá de su apariencia enclenque, poseía un espíritu único y un potencial que pronto saldría a la luz. Poco a poco, el caballo empezó a mostrar pequeños avances que se reflejaban en el brillo de sus ojos. A veces, su relincha sonaba con un matiz de vigor que nadie le habría atribuido el día en que lo adquirieron. La familia entera se sorprendía al ver que, en menos de un mes, Valiente ya podía trotar con mayor estabilidad, incluso si sus huesos seguían siendo visibles bajo la piel. Aquella mejoría llenaba de emoción al granjero, quien sentía que cada uno de sus esfuerzos estaba siendo recompensado. A medida que Valiente ganaba fuerza, el resto de los animales del corral parecían aceptarlo con mayor agrado, como si percibieran que no se trataba de un mero huésped temporal, sino de un compañero que había llegado para formar parte de ese humilde hogar. De vez en cuando, los vecinos se asomaban para ver al famoso caballo flaco que el granjero había comprado, movidos por la curiosidad y la incredulidad. Algunos se burlaban abiertamente del granjero, comentando que su esfuerzo sería en vano y que el animal no sobreviviría mucho tiempo. Otros, conmovidos por la historia, ofrecían su ayuda o algún consejo para mejorar la alimentación de Valiente y fortalecer su salud. En todos los casos, el granjero respondía con una sonrisa tranquila y la certeza de que el destino de aquel caballo sería muy distinto de lo que muchos pronosticaban. Las noches se convirtieron en un desafío adicional, pues el granjero debía velar el sueño de Valiente, asegurándose de que su temperatura corporal se mantuviera estable y de que su respiración fuera regular. Ese cuidado intenso, aunque agotador, iba formando un lazo profundo entre el hombre y la bestia. El caballo, que antes temía los ruidos fuertes y huía cuando alguien se acercaba demasiado rápido, ahora confiaba en el tacto suave de su dueño, permitiendo que lo alimentara incluso con la palma de la mano y recibiendo sus caricias con serenidad. Con el tiempo, la figura del granjero se convirtió en un referente para Valiente, quien lo seguía por los prados como si de un líder natural se tratara. Mientras tanto, los millonarios, ocupados en sus amorosas vidas, se habían olvidado por completo del caballo al que un día desdeñaron. En sus mansiones lejanas, organizaban recepciones fastuosas y competiciones privadas de equitación, en las que solo participaban ejemplares considerados perfectos. Sus conversaciones giraban en torno a los próximos negocios y las ganancias que podían obtener, sin dedicar un solo pensamiento a la curiosa decisión del granjero que había invertido su escaso dinero en un caballo sin futuro aparente. Ellos desconocían que, en un rincón modesto del mundo, se estaba gestando una historia de superación que resonaría con fuerza en el momento más inesperado. Consciente de la desconfianza generalizada, el granjero no se apresuró en obligar a Valiente a realizar actividades exigentes ni a demostrar una rapidez que aún no poseía. Su prioridad era que el caballo mejorara su salud gradualmente y se sintiera seguro en cada paso. Empezó con caminatas suaves alrededor de la pradera, aumentando el tiempo y la intensidad de forma progresiva. Al cabo de unas semanas, Valiente ya corría breves trayectos, aunque se cansaba rápido y necesitaba largos descansos al terminar. Los hijos del granjero observaban con entusiasmo ese avance, pues, a pesar de su sencillez, la familia podía percibir que algo mágico estaba sucediendo delante de sus ojos. Durante ese periodo de entrenamiento, el granjero también se ocupó de consultar con un veterinario de la zona, quien le indicó suplementos alimenticios y vitaminas específicas para la recuperación de Valiente. Aunque la inversión era mayor de lo esperado y el presupuesto familiar se veía ajustado, el hombre no dudó en hacer los sacrificios necesarios para que el caballo tuviera la oportunidad de recuperarse por completo. La esposa del granjero, quien al principio recibió con recelo al nuevo integrante de la granja, comenzó a admirar la determinación de su marido y a sumarse a los cuidados.
Pronto se convirtió en una protectora fiel y valiente, acariciándole el lomo y asegurándose de que nunca le faltara agua fresca. La estabilidad emocional del caballo también era un factor crucial en su recuperación, y la presencia de los niños resultó fundamental para ello. Con risas y juegos inocentes, los pequeños se ganaron el cariño de Valiente, que los contemplaba con ternura. Cuando el granjero los dejaba acercarse, el caballo mostraba su lado más dócil, bajando la cabeza y dejando que acariciaran su hocico. Esa cercanía despertaba en él una chispa de alegría, un recordatorio de que los seres vivos comparten la necesidad de afecto, cuidado y compañía. Con el paso de los días, la familia descubrió que Valiente disfrutaba de la música suave al anochecer y solían dejar una radio encendida con melodías calmadas que parecían relajarlo profundamente. Poco a poco, el corral donde vivía Valiente se convirtió en un lugar de encuentro y admiración. Los vecinos menos escépticos comentaban con sorpresa lo mucho que el caballo había cambiado en poco tiempo, y algunos empezaron a apoyarse en la cerca para contemplar su trote cada vez más enérgico. El granjero sentía un orgullo discreto, ese que solo experimentan quienes han apostado todo por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sus manos curtidas volvían a trabajar la tierra después de atender a Valiente, y lo hacían con un ánimo renovado, convencidas de que cuando se siembran semillas de amor y fe, la cosecha siempre tiene la posibilidad de sorprender al mundo. En la intimidad de sus pensamientos, el granjero recordaba el día en que los millonarios se burlaron de por comprar a Valiente. Recordaba sus risas socarronas, sus miradas de incredulidad y las frases que sentenciaban la inutilidad de aquel caballo. Pero ahora, con cada paso que daba Valiente, el hombre sentía que estaba demostrando algo mucho más grande que el simple triunfo de la perseverancia. Estaba demostrando que la vida podía brillar incluso en la adversidad, que un animal descartado podía convertirse en un compañero valioso y que no se necesitaba una fortuna para encontrar el verdadero valor en las cosas y en los seres vivos. Así, entre amaneceres llenos de trabajo y noches de vigilias silenciosas, el segundo capítulo de esta historia se iba tejiendo con hilo de esperanza y dedicación. Valiente se fortalecía cada día, aprendiendo a confiar en sus propias capacidades y experimentando los beneficios de un entorno lleno de cariño. Aquella granja humilde se transformó en un escenario de pequeños milagros diarios, y cada uno de ellos era celebrado con la misma intensidad que un gran logro. La familia entera, unida por el bienestar de aquel caballo, comprendía que estaban siendo testigos de una transformación interior tan profunda como la exterior. El viento en los trigales, el canto de los pájaros al amanecer y la persistencia del granjero formaban una orquesta perfecta que invitaba a creer en la bondad del mundo. Y mientras la vida seguía su curso, los millonarios seguían sin saber que su deseo inicial estaba a punto de convertirse en asombro y admiración cuando, finalmente, el destino los volviera a reunir con el caballo que una vez habían considerado inútil. El momento en que Valiente comenzó a mostrar su verdadero potencial coincidió con una serie de eventos que transformarían para siempre la reputación de la humilde granja y de su noble dueño. Después de semanas de entrenamiento y cuidados, el caballo no solo había recuperado parte de su peso, sino que también había ganado la energía suficiente para trotar con soltura por la pradera. Sus músculos empezaban a definirse bajo el pelaje, y su porte, aunque todavía distaba de los ejemplares más majestuosos, irradiaba una determinación silenciosa que capturaba la atención de cualquiera que lo observara con detenimiento. Fue en una mañana fresca, cuando el rocío todavía perlaba la hierba, que el granjero decidió probar algo distinto. Con la ayuda de un viejo arnés, sujetó una ligera carreta, confiando en que Valiente pudiera moverla sin demasiada dificultad. Muchos pensarían que era un acto precipitado, pero el hombre sentía en su corazón que el caballo estaba listo para un desafío mayor. Al principio, Valiente se mostró algo inquieto, temiendo el peso sobre su lomo y la estructura de la carreta que se balanceaba tras de sí. Sin embargo, los murmullos suaves y el tacto reconfortante del granjero lograron calmarlo. Despacito, Valiente avanzó. Con cada paso, el crujido de la madera y el traqueteo de las ruedas resonaban en la tranquila mañana. Los hijos del granjero observaban con expectación, temerosos de que el caballo no pudiera con la carga. Pero para sorpresa de todos, el flanco de Valiente se movía con fuerza y la carreta seguía su ritmo firme sin volcarse en ningún momento. Aquella escena era un testimonio de cuán lejos habían llegado, desde la debilidad extrema hasta la posibilidad de sostener un peso que requería una fuerza considerable. Los rumores de las capacidades crecientes de Valiente empezaron a extenderse por la zona. La gente hablaba en la tienda de granos, en la herrería y en las esquinas de los caminos rurales. ¿Has visto a ese caballo a que llamaban inútil?
Dicen que ahora arrastra una carreta como si nada, comentaban algunos entre susurros. Y aunque no faltaban los que recibían esas noticias con una dosis de escepticismo, la curiosidad se avivaba lo suficiente para que más personas se animaran a visitar la granja. Muchos llegaban con la intención de ver con sus propios ojos a caballo que, según los chismes, había resurgido de la inanición y la miseria. El granjero, por su parte, mantenía la misma sencillez de siempre, recibiendo a quienes llegaban con una sonrisa franca y mostrándoles el corral. No presumía de nada, ni aseguraba tener un ejemplar campeón, pero los hechos hablaban por sí solos. Los pasos decididos de Valiente y su relincho firme bastaban para dar la prueba de su evolución. Aún así, siempre quedaba la sombra de la duda en algunas miradas. Un caballo así no podía compararse con los ejemplares de sangre pura y entrenamiento especializado que tanto admiraban los ricos de la región. La palabra competencia comenzó a rondar en los oídos de la gente. Se susurraba que pronto se llevaría a cabo una feria local, en la que se exhibirían los mejores caballos y se realizarían carreras amistosas, aunque no tenía la relevancia de un gran campeonato nacional. Para los residentes de la zona era un evento importante, donde se forjaban reputaciones y se cerraban tratos significativos. La sola idea de presentar a Valiente en aquella feria generó reacciones encontradas. Algunos veían la iniciativa con entusiasmo, convencidos de que sería una oportunidad para el granjero de mostrar el fruto de su dedicación. Otros lo consideraban un atrevimiento ridículo, pues pensaban que, pese a sus mejoras, Valiente no llegaría a igualar la potencia y elegancia de caballos criados con todos los lujos. El granjero, fiel a su estilo, escuchó los consejos y las críticas en silencio, manteniendo la mirada serena que lo había caracterizado siempre. Sabía que la vida de Valiente no dependía de una feria, pero creía firmemente que mostrar a su caballo allí podría inspirar a otros a no rendirse ante las apariencias. Además, consideraba que Valiente merecía lucir ante el mundo la fuerza que había recuperado. Así, sin mucho ruido, comenzó un entrenamiento un poco más estricto para prepararlo. Introdujo carreras cortas al amanecer y ejercicios de resistencia al atardecer, siempre cuidando de no exigirle más de lo que su cuerpo podía dar. Mientras transcurrían los días previos a la feria, un visitante inesperado llegó a la granja. Era uno de los empleados de un hacendado adinerado, un hombre que había oído hablar del caballo milagroso y quería comprobar la veracidad de los rumores. La actitud de aquel empleado era condescendiente, como si viniera a examinar un fenómeno de circo. Caminó alrededor de Valiente, casi ignorando al granjero, y tomó algunas notas en un cuaderno. Preguntó el precio que había pagado por el caballo y soltó una risita burlona, recordando que en aquel entonces nadie daba un centavo por él. Antes de marcharse, el hombre advirtió que su patrón, uno de los millonarios que había desestimado inicialmente a Valiente, tal vez se dejara caer por la feria local para ver en qué había terminado aquella historia. El granjero no respondió nada, solo asintió con cortesía y siguió con sus tareas. Llegó el día de la feria, y el recinto se llenó de puestos coloridos, música folclórica y un ambiente festivo que se respiraba en cada rincón. Caballos de todas las razas relinchaban mientras sus dueños los preparaban para las demostraciones y carreras. Algunos lucían sillas lujosas con detalles dorados, y otros ostentaban peinados tan minuciosamente arreglados que hacían pensar en un salón de belleza. Entre tanta ostentación, el humilde granjero con su caballo Valiente destacaba por su sencillez, y precisamente por eso llamaba la atención de la gente. Algunos recordaban los rumores sobre el caballo débil, otros se enteraban en ese instante de su historia, y había quienes simplemente sentían curiosidad por la expresión tranquila del granjero y el porte firme de su compañero equino. Cuando empezó la primera carrera de exhibición, muchos se preguntaron si Valiente sería capaz de participar con dignidad. Tras un breve calentamiento, el granjero llevó a su caballo a la línea de salida, acompañado por los comentarios escépticos de un grupo de caballistas experimentados. Sin embargo, en la mirada del granjero no había temor, solo gratitud y determinación. Valiente no ganó la carrera, pero su desempeño fue muy superior a lo que cualquiera hubiera esperado de un animal que, tiempo atrás, apenas podía sostenerse en pie. Terminó la competición en un lugar más que aceptable, ante la sorpresa de los presentes, que no dejaban de preguntarse cómo era posible ese cambio tan radical. El granjero, satisfecho, se acercó a Valiente, lo acarició y susurró unas palabras que solo el caballo escuchó. El público se acercó con aplausos, y varios se animaron a felicitar al hombre por su dedicación. Otros, más orgullosos, guardaron silencio, tal vez sintiendo un atisbo de vergüenza por haber dudado de la capacidad de aquel caballo. En medio de la multitud,
El granjero divisó un rostro que no olvidaría. Uno de los millonarios que había estado el día de la compra de Valiente, contemplando la escena con una mezcla de asombro e incredulidad. Era evidente que se debatía entre reconocer el mérito del granjero o mantenerse en su posición de superioridad. Al final, prefirió marcharse, dejando tras de sí un murmullo de curiosidad entre los asistentes que lo habían visto. Pero esa breve confrontación visual fue suficiente para que ambos entendieran que el destino todavía deparaba encuentros más significativos. El tercer punto de esta historia se cerraba, pues, con el triunfo moral de ver a Valiente participando en la feria y recibiendo elogios en lugar de burlas. Aunque el caballo no ganó la carrera, su sola presencia allí confirmó la fuerza de la perseverancia y el valor de la esperanza. El mundo, o al menos aquel pequeño mundo que era la región, comenzaba a tomar nota de que, a veces, las apariencias engañan y el coraje nace en los lugares más insospechados. Tras la feria, los comentarios sobre Valiente se multiplicaron. Algunos lo consideraban un auténtico prodigio, otros lo veían como una simple curiosidad, y había quienes valoraban sobre todo el trabajo metódico y afectuoso que el granjero había realizado para recuperar al caballo. Sea cual fuese la opinión, lo cierto era que Valiente se había convertido en un tema recurrente de conversación, y el granjero, poco a poco, se ganó el respeto y la admiración de muchas personas que antes ni siquiera sabían de su existencia. Esa nueva notoriedad trajo consigo propuestas de distintas índoles. Un pequeño club hípico local, impresionado por la historia, invitó al granjero a exhibir a Valiente en algunos eventos para motivar a los niños que apenas se iniciaban en la equitación. El granjero aceptó encantado, no solo porque era una oportunidad de generar un ingreso adicional, sino sobre todo porque le fascinaba la idea de que la superación de Valiente pudiera inspirar a otros. También llegaron ofertas menos nobles, como la de un hombre que pretendía comprar a Valiente para convertirlo en parte de un espectáculo ambulante, lucrando con el morbo de presentar al caballo milagroso. El granjero, con toda la cortesía que le caracterizaba, rechazó esa propuesta sin pensarlo dos veces. La pequeña comunidad que rodeaba la granja empezó a ver beneficios indirectos de aquella fama emergente. Algunos curiosos acudían al lugar y aprovechaban para comprar hortalizas frescas o huevos de la granja, lo que ayudaba a la economía familiar. Los hijos del granjero estaban felices de poder contribuir, mostrando a los visitantes dónde se cultivaban las zanahorias o cómo se recogían los huevos de las gallinas. Mientras tanto, Valiente parecía disfrutar de la atención. Si bien seguía siendo un animal tranquilo, se dejaba acariciar por extraños con una paciencia que evidenciaba su carácter manso y agradecido. Con todo, no faltaban los detractores que seguían afirmando que se exageraban los logros de Valiente y ponían en duda su capacidad real. En voz baja, algunos decían que el caballo no era tan fuerte como se pretendía y que solo era cuestión de tiempo para que su supuesta habilidad resultara ser un simple efecto pasajero. Esos comentarios llegaban al granjero, claro, pero lejos de molestarlo, lo animaban a seguir trabajando con disciplina y constancia. Él sabía, como sabía Valiente, que no había nada más poderoso que la verdad que se construía día tras día, en el esfuerzo silencioso que no buscaba aplausos ni aprobación inmediata. La férrea rutina de entrenamiento continuaba cada mañana. Ahora Valiente corría trayectos más largos, e incluso empezaba a saltar pequeños obstáculos improvisados con troncos y vallas bajas. El granjero notaba con orgullo el crecimiento en la musculatura de sus patas y en la confianza con la que el caballo emprendía cada desafío. Aquellas sesiones eran un espectáculo para la familia, que se congregaba para observar y animar, transformando lo que antes era un día de labores pesadas en un momento de convivencia y entusiasmo compartido. Conforme avanzaban las semanas, no solo las capacidades físicas de Valiente se desarrollaban. Era evidente que había surgido un vínculo especial entre el granjero y el caballo, una conexión más allá de las palabras, basada en la empatía y el respeto mutuo. El granjero había aprendido a interpretar los gestos y relinchos de Valiente, y el caballo parecía entender las instrucciones y estados de ánimo de su dueño. Cuando llegaba la noche, no era extraño ver al granjero en el corral, sentado junto a Valiente contemplando el cielo estrellado mientras una brisa fresca movía las hojas de los árboles. En esos instantes, ambos parecían compartir un lenguaje secreto, un diálogo silencioso en el que repasaban la travesía recorrida desde aquel día en el que nadie creía en ellos. Pero la tranquilidad no duró mucho, pues pronto se supo que uno de los millonarios estaba organizando un gran evento hípico en su hacienda, con premios atractivos y la promesa de recibir a participantes de alto nivel. Al enterarse, la gente comenzó a especular. ¿Sería este el momento en que Valiente demostraría de una vez por todas su valía ante quienes lo habían menospreciado?
¿O era un peligroso riesgo exponer a caballo a un entorno competitivo tan exigente? El granjero, por su parte, meditó la idea con serenidad, sopesando los pros y los contras. Algunos amigos le aconsejaban que no participara, pues el evento reunía a las élites ecuestres más prestigiosas, y una derrota estrepitosa podría empañar la reputación de Valiente. Otros le decían que era la gran oportunidad de que el caballo fuera reconocido a nivel regional, ¿por qué no, nacional? Entre tanto consejo y duda, el granjero acudió al lugar donde siempre encontraba claridad, junto a su fiel compañero. Observó a Valiente, recordó los momentos difíciles, las horas de dedicación, las madrugadas en las que dudó si el caballo lograría sobrevivir. Y en esa mirada profunda, descubrió la respuesta. No se trataba de ganar o perder, sino de honrar el camino que ambos habían recorrido. Así decidió inscribirse en el evento, aún consciente de que los caballos de los millonarios tenían ventajas innegables en términos de linaje, preparación técnica y recursos disponibles. No obstante, el granjero sentía una confianza tranquila, casi humilde, sabiendo que la verdadera victoria era presentarse a la competencia y mostrar lo lejos que puede llegar un caballo que ha recibido amor y constancia. En los días previos al gran evento, incrementó el entrenamiento de Valiente y también veló por su descanso y alimentación, asegurándose de que todo estuviese en perfecta sintonía. La noticia de la participación de Valiente en el evento se propagó como pólvora, generando un interés mayor que en la feria local. Los comentarios iban desde la burla abierta. No durará ni un minuto contra esos pura sangre, hasta la admiración entusiasta. Si alguien puede sorprender es él. Todo es posible con un corazón como el suyo. El granjero, fiel a su carácter, permanecía inmune a los halagos y las críticas, firme en su convicción de que había tomado la decisión correcta. Incluso buscó asesoramiento de un viejo entrenador ecuestre conocido en la región, quien, tras observar a Valiente en acción, reconoció que había en ese caballo una fortaleza difícil de explicar con criterios puramente técnicos. Llegado el día del gran evento, la hacienda de los millonarios se llenó de carruajes lujosos, autos de alta gama y caballos de sangre pura cuyo porte imponía respeto. Los dueños caminaban con paso altivo, vistiendo chaquetas finas y sombreros elegantes, mientras los espectadores se acomodaban en las graderías improvisadas alrededor de la pista de carreras. En ese escenario fastuoso, el granjero y Valiente destacaban por su sencillez y la calma con la que se movían. Algunos se acercaban a saciar su curiosidad, otros los miraban por encima del hombro, y no faltaban quienes les deseaban suerte de corazón. Mientras esperaba su turno para competir, el granjero no pudo evitar recordar el día en que compró a Valiente y las risas con que los millonarios se burlaron de él. Allí estaban, en su propio territorio, más seguros que nunca de sus caballos campeones, pero también con el resquemor de un posible escándalo si aquel caballo sin valor se atrevía a realizar un papel digno. El ambiente era tenso, y el silencio se extendió por la pista en el momento en que anunciaron la participación de Valiente, el caballo que venció las dudas. El granjero caminó junto a su compañero, sintiendo un cosquilleo en el estómago, mezcla de nervios y emoción. Los primeros compases de la competencia fueron intensos. Los caballos de los millonarios salieron disparados, mostrando una velocidad y una coordinación propias de animales que llevaban años de entrenamiento exquisito. Valiente, por su parte, mantuvo un paso seguro, incrementando poco a poco la velocidad y administrando sus energías con inteligencia. Aquella estrategia sorprendió a los comentaristas, que no esperaban ver un plan tan calculado en un caballo que había sido menospreciado por su supuesto origen humilde y su mala condición física inicial. Conforme avanzaba la carrera, las distancias se acortaban y cada obstáculo se convertía en una prueba no solo de habilidad, sino también de coraje. Valiente, impulsado por la determinación inquebrantable del granjero, fue librando cada barrera con una elegancia discreta. La gente en las graderías no podía creer lo que veía. Aquel caballo flaco, al que nadie apostó ni un centavo, estaba compitiendo de igual a igual con los pura sangre más distinguidos de la región. El clímax del cuarto punto principal estaba alcanzando su cúspide, y todos entendían que, independientemente del resultado final, el significado de esa carrera iba más allá de la victoria o la derrota. En el instante en que Valiente completó el último obstáculo de la competencia, se hizo un silencio cargado de asombro. El caballo había demostrado una resistencia y un temple que ni siquiera el granjero, en sus más atrevidos sueños, habría imaginado cuando lo vio por primera vez, tan débil e indefenso. Aunque no logró el primer lugar, quedó en una posición sorprendente, por encima de otros caballos considerados prometedores. Los espectadores,
que al comienzo de la carrera se habían mostrado escépticos, ahora aplaudían con genuino respeto. Se escuchaban comentarios como: «Ese caballo tiene un corazón enorme, increíble lo que puede hacer la perseverancia». El granjero, respirando con el pecho agitado, se inclinó para dar un breve abrazo a Valiente, quien relinchó como si comprendiera la magnitud de lo que acababan de conseguir. Fue entonces cuando un hombre de traje elegante, con un reloj ostentoso brillando en su muñeca, se acercó a ellos. Se trataba de uno de los millonarios presentes aquel fatídico día en la hacienda, cuando todos se rieron al ver al flacucho caballo que hoy era motivo de elogio. Con una sonrisa apenas disimulada, el millonario extendió la mano para felicitar al granjero, proponiendo una conversación para hablar de negocios. El granjero, aunque siempre cortés, sintió un escalofrío de desconfianza. ¿Qué negocio podía tener ese hombre con Valiente después de haberlo despreciado tanto? Sin embargo, no quiso ser descortés, así que aceptó intercambiar unas palabras, consciente de que debía mantener la prudencia. El millonario comenzó a elogiar la dedicación y la habilidad del granjero, al tiempo que ofrecía una cifra generosa por la compra de Valiente. Mencionó que, con un equipo de entrenamiento profesional y mejores instalaciones, el caballo podría convertirse en una estrella de las competencias regionales. Por un momento, el granjero se sintió tentado. Aquella cifra era superior a cualquier ingreso que hubiese visto en su vida, y podría solventar muchas carencias de su familia y mejorar las condiciones de la granja. No obstante, bastó una mirada a los ojos de Valiente para que recordara cada día de esfuerzo, cada noche de desvelo y el lazo profundo que los unía. Con firmeza, respondió que no estaba interesado en vender a su fiel compañero, aclarando que la historia de Valiente iba mucho más allá de un mero valor monetario. El millonario, sorprendido y algo ofendido, intentó insistir, pero el granjero se mantuvo en su posición. Finalmente, el hombre se marchó con un gesto de desagrado, dejando tras de sí el murmullo de quienes contemplaron la escena. A partir de ese momento, la fama de Valiente no hizo más que crecer. La prensa local comenzó a publicar artículos sobre el caballo que renació de las cenizas y sobre el granjero visionario que supo ver lo que nadie más vio. A pesar de la repentina atención mediática, el granjero se esforzaba por conservar su rutina y su vida sencilla, preocupado por no caer en la trampa de la vanidad o la explotación excesiva de su querido caballo. En una entrevista breve para un periódico comarcal, el hombre habló sobre la importancia de la paciencia, del cariño y de la fe en el potencial de los seres vivos, sin importar su apariencia o su historial. La humildad con la que el granjero respondía a cada halago contrastaba con la imagen de los millonarios, a quienes muchos veían ahora como figuras altivas que se habían dejado llevar por prejuicios y apariencias. Algunos se avergonzaban de haber ignorado o maltratado al caballo, otros daban excusas sobre no haber conocido sus capacidades, y había quienes todavía insistían en que, tarde o temprano, Valiente mostraría sus limitaciones. Sin embargo, la mayoría de las personas admiraba la lección que aquel caballo y su dueño estaban dando, una lección de vida en la que el éxito no siempre dependía del linaje o de los recursos materiales, sino de la constancia, la dedicación y el amor. El granjero, siempre reflexivo, sentía cierta preocupación por la enorme atención que estaba recibiendo Valiente. Sabía que, en manos equivocadas, esa fama podía traer consecuencias negativas para la vida tranquila que habían llevado hasta entonces. Sin embargo, también percibía la oportunidad de que la historia de Valiente sirviera de inspiración para otros animales descartados, para otras personas que se creían incapaces. Cada vez que recibía una carta o un mensaje de alguien que decía haberse sentido esperanzado tras conocer la historia del caballo, su corazón se llenaba de alegría. La relación con su familia también se vio fortalecida durante este tiempo de cambios. Todos, desde su esposa hasta sus hijos, comprendían el milagro cotidiano que se había dado en su propia granja. Empezaron a creer con más fuerza en sí mismos y a proponerse metas que antes parecían inalcanzables. El granjero se dio cuenta de que Valiente había superado la barrera de ser simplemente un animal de trabajo o un competidor. Se había convertido en un símbolo de superación que impactaba positivamente las vidas de quienes lo rodeaban. Conforme pasaban los meses, las invitaciones a participar en exhibiciones y competencias se multiplicaron. Algunas eran en sitios lejanos, requerían viajes costosos y no siempre ofrecían garantías de un buen trato a Valiente. El granjero escogía cuidadosamente a cuáles acudir, priorizando siempre la salud y el bienestar de su caballo por encima de cualquier trofeo o retribución económica. No buscaba más gloria que la de ver a Valiente galopar feliz y libre, recordándole la épica transformación que habían vivido. Un día, recibió una carta peculiar.
Venía del extranjero, de un lugar remoto donde se celebraría un evento ecuestre internacional. El remitente explicaba que había escuchado la historia de Valiente y estaba tan impresionado que deseaba invitar al granjero y a su caballo como invitados de honor, con todos los gastos pagos. Decía que no estaban obligados a competir, sino simplemente a contar su experiencia y demostrar que, a veces, los imposibles se hacen posibles. El granjero leyó la carta en familia, y aunque la idea sonaba fascinante, no dejaba de sentir un leve temor a lo desconocido. ¿Qué pasará con la granja si viajamos tan lejos? ¿Estará Valiente en condiciones de hacer un trayecto tan largo? ¿Nos estaremos desviando de nuestra esencia a buscar escenarios tan grandes?, se preguntaba. Sin embargo, sus hijos, llenos de ilusión, lo animaban. Querían ver mundo. Querían mostrarle a la gente que la fe en uno mismo puede derribar barreras inimaginables. La esposa, por su parte, le recordaba que las oportunidades no siempre llamaban a la puerta y que a veces era necesario atreverse a salir de la zona de confort para crecer. Finalmente, el granjero decidió aceptar la invitación. Tal vez no se tratara de perseguir la fama mundial, sino de llevar un mensaje de esperanza más allá de sus fronteras. Además, presentía que ese viaje podría brindarle nuevas perspectivas sobre la vida. Quién sabe, quizás Valiente descubriría una dimensión distinta de sus propias capacidades. No obstante, debían hacer los preparativos adecuados, obtener los permisos, cumplir con los requisitos de salud animal y organizar a alguien de confianza que atendiera la granja en su ausencia. El quinto punto de esta extensa y emotiva historia se cerraba con la imagen del granjero sosteniendo la carta internacional, mientras Valiente, a su lado, pastaba tranquilamente ajena a los planes que se estaban gestando. La determinación de emprender ese camino llenaba el aire de promesas, a la vez de una dulce nostalgia por la sencillez que quedaba atrás. Todo apuntaba a que la humildad y el coraje seguirían siendo las fuerzas impulsoras en el destino de este caballo que, un día, fue rechazado por no encajar en los estándares de quienes solo valoraban la apariencia. La organización de aquel viaje internacional supuso un reto logístico y emocional para la familia del granjero. Nunca antes habían salido de los límites de su región, y menos con un caballo. El apoyo de algunos vecinos resultó fundamental para resolver cuestiones burocráticas, como la obtención de los permisos de viaje y los certificados de sanidad animal. Varios amigos ofrecieron para vigilar la granja mientras ellos estuviesen fuera, comprometidos a cuidar el huerto, los demás animales y a regar las plantas. El granjero se sentía abrumado por la gratitud. Nunca imaginó que la historia de Valiente uniría tanto a la comunidad. El día anterior a la partida, la familia empacó sus pocas pertenencias en maletas gastadas y protegió cuidadosamente a Valiente, colocándole protectores especiales en las patas para el trayecto en vehículo hasta el aeropuerto. El caballo, que parecía sentir la expectación en el ambiente, no se mostró asustado. Por el contrario, relinchaba con una energía que el granjero interpretó como entusiasmo. Una vez en el aeropuerto, tuvieron que enfrentarse al proceso de acomodar a Valiente en una cabina especial para transporte de animales, algo que resultó inédito y un poco estresante para el humilde hombre de campo que no estaba acostumbrado a tales procedimientos. Durante el vuelo, la familia apenas logró conciliar el sueño, pues la preocupación por el bienestar de Valiente era constante. Sin embargo, la tripulación les aseguró que todo estaba bajo control y que el caballo viajaba con total seguridad. El granjero rezó en silencio, recordando los días en que Valiente apenas podía mantenerse en pie, y sintió un nudo en la garganta al pensar en lo lejos que habían llegado. Con cada sacudida del avión, sentía una mezcla de vértigo y emoción, como si estuviese escalando hacia un destino que jamás había imaginado. Finalmente, aterrizaron en el país extranjero. El contraste cultural era enorme. La arquitectura, el idioma, la forma de vestir de la gente, todo resultaba nuevo y fascinante. Les esperaba un representante del evento ecuestre, sosteniendo un letrero con el nombre del granjero. Al verlos, el hombre los saludó con amabilidad y los guió a través de los trámites de aduana para asegurarse de que Valiente fuera liberado sin contratiempos. El proceso fue largo, pero el caballo se mostró sorprendentemente tranquilo, como si supiera que, una vez más, estaba a punto de vivir un capítulo importante de su historia. La competición internacional se celebraba en un gran parque ecuestre, rodeado de extensos jardines y pistas impecables. Había banderas de múltiples países ondeando al viento, caballos de razas exóticas que el granjero jamás había visto en persona y jinetes ataviados con uniformes elegantes que destilaban profesionalidad. El granjero se sintió diminuto en medio de aquel escenario, casi como el primer día en que compró a Valiente y tuvo que enfrentarse a las risas de los millonarios.
Sin embargo, esta vez no estaba solo. Lo acompañaban su familia y la certeza de que su caballo podía conmover a cualquiera con su historia de superación. Los organizadores del evento les habían reservado un espacio cómodo, con un establo limpio y amplio para que Valiente descansara. Desde el primer momento, el granjero se encargó de que el caballo se hidratara y se sintiera seguro, hablándole en voz baja en su lengua materna, aunque a su alrededor resonaran múltiples idiomas. Los otros competidores, algunos sorprendidos, se acercaban a preguntar sobre aquel caballo sin linaje que había llegado desde tan lejos, y el granjero respondía con la misma humildad de siempre, relatando la historia de cómo lo compró cuando nadie apostaba por él. Los días previos a la presentación estuvieron cargados de ensayos y exhibiciones preliminares. Valiente no tenía que participar en la competencia principal, pero se le había asignado un espacio para una exhibición especial, donde el granjero compartiría su experiencia y mostraría algunas rutinas básicas con el caballo. Aunque la prensa local parecía más interesada en los campeones de razas prestigiosas, poco a poco se fue corriendo la voz de que había llegado un caballo proveniente de una modesta granja que, según los rumores, antes era tan débil que estuvo a punto de morir. Y como suele suceder, esta clase de historias despierta una curiosidad que supera cualquier trofeo lujoso. Cuando llegó el momento de la exhibición, el granjero salió a la pista acompañado de Valiente. Algunos asistentes aplaudieron con cortesía, otros se mostraron indiferentes, buscando quizás a los competidores más populares. Pero cuando el granjero comenzó a narrar su historia en un idioma que no dominaba a la perfección, apoyándose en un intérprete para que el público entendiera sus palabras, el silencio se fue apoderando de la multitud. Contó de forma sencilla cómo encontró a Valiente, como todos lo consideraron un caso perdido, y cómo, con cuidados y dedicación, aquel caballo renació de las cenizas. Mientras hablaba, realizaba con Valiente movimientos que mostraban su obediencia, su serenidad y la conexión que habían forjado. La gente empezó a ver más que un simple relato. Estaba presenciando la prueba viviente de que, a veces, la fe y el amor pueden transformar lo que parece intransformable. Un aplauso creciente brotó de las gradas, impulsado por quienes se dejaron conmover por aquella escena tan auténtica. Al terminar, varios jinetes y entrenadores se acercaron para felicitar al granjero, asombrados de la armonía que transmitía con su caballo, más allá de la técnica impecable o la raza pura. En los días posteriores, se multiplicaron las entrevistas y las invitaciones a distintos círculos ecuestres. Muchos querían conocer de primera mano la historia de Valiente, y el granjero, aunque tímido ante tanto interés, aprovechaba cada oportunidad para promover el mensaje de que ningún caballo, ni ninguna persona, debía ser descartado por sus debilidades aparentes. El reconocimiento internacional llegó de forma natural, sin que lo buscaran. De pronto, aquel hombre que siempre había vivido en una pequeña granja se vio rodeado de propuestas para impartir charlas y seminarios, e incluso recibió ofertas de trabajo en academias ecuestres de prestigio. La familia observaba con asombro la repercusión que tenía su historia. Los hijos, que habían crecido con la imagen de un padre modesto y trabajador, ahora lo veían firmar autógrafos y posar para fotografías con personalidades del mundo ecuestre. Pese a todo, el granjero nunca perdió la esencia de quien era. Rechazó propuestas que lo obligaran a separarse de Valiente o que sugirieran explotar la imagen del caballo de forma mercantil. Tampoco se dejó embriagar por los flashes y halagos, recordando siempre que, en última instancia, él era un simple cuidador de la tierra y de un caballo que había sido desechado. El sexto punto de la historia se cerró con el granjero y Valiente convertidos en huéspedes de honor en aquel país extranjero, rodeados de un prestigio que jamás buscaron, pero que llegó como consecuencia natural de su esfuerzo y perseverancia. Al atardecer del último día del evento, el granjero se alejó un poco de la multitud para estar a solas con su fiel compañero. Mientras acariciaba la crin de Valiente, le habló en voz baja, agradeciéndole por todo lo que habían vivido juntos. Era un instante de intimidad, un recordatorio de los días en que ambos se sentían vulnerables, caminando sobre la cuerda floja de la supervivencia. Y allí, bajo un sol que se despedía entre nubes púrpuras, quedó claro que el viaje físico terminaba, pero el viaje interior de ambos seguiría expandiéndose a cada paso. La vuelta a casa fue agridulce. Por un lado, la familia estaba deseosa de regresar a la normalidad de su granja, al olor de la tierra recién arada y al calor del fogón donde se reunían para comer. Por otro lado, habían saboreado la aventura de conocer lugares lejanos, gentes distintas y de ver cómo la historia de Valiente podía conmover incluso en culturas diferentes. El vuelo de regreso se sintió más ligero, tal vez porque llevaban en el equipaje algo más valioso que trofeos o contratos,
la certeza de que habían hecho lo correcto al compartir su vivencia con el mundo. Al llegar de nuevo a su región, fueron recibidos con muestras de cariño por los vecinos que habían cuidado la granja en su ausencia. La tierra seguía fértil, los animales sanos y los cultivos listos para ser recolectados. Valiente, al poner de nuevo sus patas sobre el suelo conocido, soltó un relincho que pareció reflejar cierta nostalgia por su hogar. El granjero sintió un alivio inmenso al ver que todo seguía tal y como lo habían dejado, confirmando que su hogar era un pilar insustituible en sus vidas. Sin embargo, la fama no se quedó en el extranjero. Los medios de comunicación locales se enteraron de la acogida que había tenido la historia de Valiente en aquel país lejano y comenzaron a llamar insistentemente para concertar entrevistas y reportajes. Pronto, la modesta granja se vio nuevamente en el centro de atención, con cámaras que buscaban captar cada rincón y reporteros que hacían preguntas sobre la experiencia internacional. El granjero, lejos de disfrutar de este exhibicionismo, lo soportaba con una sonrisa cordial, consciente de que la curiosidad era comprensible. Pero tanta exposición también trajo inconvenientes. Hubo quienes empezaron a especular con la idea de conseguir un caballo parecido a Valiente para repetir la hazaña y lucrarse. Otros se lanzaron a criticar a la familia, argumentando que se habían vendido a la fama y que todo era un montaje publicitario. Incluso surgieron historias falsas afirmando que el granjero y su familia habían recibido sumas millonarias por la gira, algo completamente alejado de la realidad. Todo este murmullo mediático tensó el ambiente y el granjero se sintió obligado a tomar medidas para proteger a Valiente y su intimidad. La gota que colmó el vaso llegó cuando un famoso empresario de la región, asociado con algunos de los millonarios que inicialmente se burlaron de Valiente, comenzó a promover la idea de comprar la granja y convertirla en una atracción turística centrada en la historia del caballo milagroso. El plan incluía construir un pequeño hotel temático, senderos para turistas y espectáculos diarios con Valiente como atracción principal. Al enterarse de estos planes, el granjero se indignó. Entendía la importancia de compartir la historia para inspirar, pero no aprobaba que se convirtiera en un producto mercantil que amenazara la paz y la esencia de su hogar. En un arranque de determinación, el granjero convocó a la prensa local y a los miembros de la comunidad para dar un comunicado. Allí, de pie junto a Valiente y con su familia a su lado, aclaró que no pensaba vender la granja ni permitir que la historia de superación que habían construido se convirtiera en un espectáculo vacío. Explicó que su intención siempre había sido transmitir un mensaje de esperanza y constancia, no lucrar con la curiosidad o la compasión del público. Asimismo, agradeció el cariño recibido y anunció que, a partir de ese momento, restringiría el acceso de visitantes y periodistas a la granja para salvaguardar la tranquilidad de su familia y su caballo. Aunque algunos lo criticaron por rechazar una oportunidad económica tan grande, la mayoría comprendió y apoyó su decisión. Las entrevistas gradualmente disminuyeron, y el granjero pudo volver a la cotidianidad de su labor en los campos. Aún así, la atención mediática dejó secuelas. Llegó más correspondencia que nunca, proponiendo proyectos, donaciones o invitaciones para presentar a Valiente en diversas partes del país. El granjero contestaba solo aquellas que consideraba respetuosas y acordes a sus valores. El resto las rechazaba con una breve carta en la que agradecía el interés, pero aclaraba que el bienestar de Valiente no estaba en venta. Con el paso de las semanas, la vida retomó un ritmo más calmado. Valiente pasaba las mañanas trotando libre por el campo y las tardes ayudando en pequeñas tareas de la granja, como transportar herramientas ligeras. Los hijos del granjero volvieron a sus rutinas de estudio y juegos, aunque ahora con un horizonte más amplio después de haber visto lo que existía más allá de su región. En las noches, la familia se sentaba alrededor de la mesa a conversar sobre los proyectos que podían llevar adelante para mejorar la granja, quizá invirtiendo en cultivos más productivos o en la crianza de nuevas especies de animales. Una mañana, mientras el granjero recogía leña para el fuego, llegó un visitante inesperado. Se trataba de aquel millonario que, tiempo atrás, había intentado comprar a Valiente en la competencia de la hacienda. La expresión en su rostro era muy distinta a la arrogancia que había mostrado antes. Sin rodeos, el hombre le confesó que estaba atravesando un momento difícil en sus negocios y que, curiosamente, recordaba la fe con la que el granjero había perseverado con Valiente cuando nadie creía en él. Dijo que venía no a comprar el caballo, sino a pedir consejos sobre cómo mantener la calma y la esperanza en tiempos adversos. El granjero, sorprendido, invitó al millonario a sentarse en un tronco cercano. Con la humildad que lo caracterizaba, le habló de la paciencia, de la importancia de no rendirse ante los primeros fracasos
y de cómo a veces es necesario dejar de lado el orgullo para aceptar que uno no lo sabe todo. El millonario escuchó en silencio, y por momentos su mirada se nublaba, como si aquellas palabras tocaran una herida abierta. Antes de marcharse, el hombre agradeció al granjero por su sinceridad y, tras acariciar brevemente el lomo de Valiente, se despidió con un apretón de manos más cálido que cualquier gesto anterior. Esa visita marcó una nueva etapa en la visión del granjero sobre su entorno. Comprendió que, así como Valiente había sanado sus heridas físicas y emocionales, también había la posibilidad de que quienes en un inicio se burlaron del caballo encontraran en su ejemplo una fuente de reflexión y cambio de actitud. La historia de Valiente seguía cumpliendo su propósito, aunque de maneras silenciosas y profundas, más allá de los reflectores y los grandes escenarios. El séptimo punto de la historia cerró con una imagen sencilla pero llena de significado. El granjero, observando Valiente a la distancia, mientras el caballo recorría con trote alegre los mismos prados que antes lo vieron débil y tambaleante. La sensación de paz que envolvía ese instante resumía todo lo vivido, desde las miradas de desprecio de los millonarios hasta los aplausos en eventos internacionales, pasando por las tensiones de la fama y el reencuentro con la calma del hogar. Y en lo más profundo de su corazón, el granjero supo que cada paso de Valiente era un recordatorio viviente de que los milagros nacen cuando el amor y la perseverancia se unen. El paso de los meses permitió que la historia de Valiente encontrara su lugar en la memoria colectiva. Ya no era la comidilla del momento, ni acaparaba titulares, pero quienes habían sido testigos de su transformación conservaban en el corazón la lección de vida que encarnaba. Para el granjero y su familia, esta etapa representó un regreso a la sencillez, al cultivo del maíz y al ordeño de las vacas al amanecer, a las tardes en el corral alimentando a los animales, y a las noches bajo el cielo estrellado. Sin embargo, la calma aparente no significaba que todo siguiera exactamente igual. El granjero experimentaba un anhelo que no lograba comprender del todo, como si una parte de necesitara compartir con más gente la experiencia maravillosa que había vivido. Recordaba las cartas de personas que se sentían inspiradas por la historia de Valiente y se preguntaba si tal vez, de alguna forma, él podría seguir contribuyendo a mejorar la vida de otros. Cada vez que veía al caballo trotar con su porte digno, sentía en su interior que, de no haber intervenido, aquel animal habría perecido, en el mejor de los casos, vivido sin conocer su verdadero potencial. Fue precisamente esa inquietud la que lo llevó a imaginar un proyecto que combinara su necesidad de proteger a Valiente y, a la vez, ofrecer un refugio para otros caballos en situaciones similares. Se trataba de un santuario ecuestre, un lugar donde animales descartados o maltratados pudieran recuperarse, tal como lo había hecho Valiente. El granjero compartió la idea con su familia, y la respuesta fue unánime. Todos coincidieron en que era una gran forma de honrar la historia que los había transformado. Los niños se mostraron entusiasmados con la posibilidad de ayudar a otros animales, y la esposa del granjero, que al principio había dudado de la compra de Valiente, ahora era su mayor aliada. Claro que no sería sencillo. Requería recursos económicos, un terreno acondicionado y la ayuda de expertos para atender animales que llegaran en condiciones graves. Aún así, la familia se propuso comenzar de a poco. Varios vecinos, enterados del proyecto, ofrecieron colaborar con donaciones de paja, forraje y trabajo voluntario. Un veterinario local se mostró dispuesto a brindar consultas a precios reducidos, y otros propietarios de caballos prometieron difundir la iniciativa para identificar ejemplares necesitados de rescate. De pronto, la granja adquirió un aire de renovada esperanza, como si la historia de Valiente fuera a repetirse en muchos otros caballos. A medida que el santuario tomaba forma, las primeras llamadas no tardaron en llegar. Un ganadero de la región vecina explicó que tenía un caballo a que se le rompió una pata y ya no servía para el trabajo, por lo que estaba pensando en sacrificarlo. El granjero se apresuró a responder que lo llevaran al santuario, asegurando que allí harían todo lo posible por cuidarlo. Fue así como llegó el primer inquilino equino, un animal herido que irradiaba un dolor profundo no solo físico, sino también anímico. El granjero sintió un nudo en la garganta al ver en ese caballo la misma desesperanza que había visto tiempo atrás en los ojos de Valiente. Valiente, por su parte, parecía darse cuenta de la presencia de otro caballo en apuros. No era raro verlo acercarse con cautela al nuevo compañero, relinchándole como en un gesto de bienvenida. Para el granjero, ese primer encuentro entre ambos caballos fue muy emotivo, pues sentía que Valiente, con su sola existencia, estaba transmitiendo un mensaje de aliento y fortaleza. Al cabo de unos días, el nuevo caballo, a pesar de su pata lesionada,
empezó a mostrar signos de mejora gracias a los cuidados recibidos, repitiendo en pequeña escala el milagro que una vez tuvo lugar. Con la llegada de más animales necesitados, el granjero se dio cuenta de que requería un espacio mayor al que originalmente había previsto. Las donaciones y el voluntariado seguían incrementándose, pero construir nuevas instalaciones suponía un gasto considerable. Fue en ese momento cuando varios de los antiguos admiradores de Valiente, esos que habían conocido su historia por la prensa o en eventos ecuestres, decidieron tomar la iniciativa de recaudar fondos a través de campañas solidarias. Se organizaron rifas, subastas benéficas y pequeños conciertos locales, todos destinados a apoyar la labor del santuario. El proyecto fue tomando fuerza y pronto se convirtió en un referente regional para el rescate de caballos en situación de abandono o maltrato. Valiente se convirtió, de forma natural, en el símbolo del santuario, y su imagen aparecía en los folletos informativos que se distribuían para concienciar a la gente sobre la importancia de dar segundas oportunidades a estos animales. Cada vez que llegaba un nuevo caballo, el granjero recordaba la mirada incrédula de los millonarios el día que compró a Valiente, y no podía evitar sentir una punzada de orgullo y satisfacción al ver cuántas vidas se estaban salvando gracias a aquella decisión aparentemente descabellada. Mientras el santuario crecía, la familia aprendía lecciones diarias sobre responsabilidad, trabajo en equipo y compasión. Los hijos, que jugaban entre los corrales, se convirtieron en ayudantes expertos, capaces de identificar signos de mejora o de recaída en los caballos rescatados. La esposa del granjero, que al principio recelaba de tanto protagonismo, ahora sonreía al ver cómo aquella humilde granja había hallado un propósito que iba más allá de la mera subsistencia. Y el granjero, con cada paso que daba Valiente a su lado, confirmaba que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de transformar vidas con amor y perseverancia. Una tarde, mientras supervisaba el terreno para decidir dónde construir un nuevo establo, recibió una visita inesperada. Era el mismo millonario que había ido a pedirle consejo meses atrás, esta vez acompañado de otros acaudalados inversionistas. El granjero temió que volvieran con la intención de comprar la granja o de convertirla en una atracción turística. Sin embargo, para su sorpresa, el millonario pidió la palabra con seriedad y explicó que querían invertir en el santuario, no para explotarlo comercialmente, sino para expandir su alcance y ayudar a más caballos. Los hombres reconocieron que habían errado al juzgar a Valiente por su apariencia, que, tras presenciar la historia completa, entendían la importancia de dar apoyo a una iniciativa como el santuario. El granjero observó con atención sus ojos, buscando algún rastro de arrogancia o de segundas intenciones. Solo encontró sinceridad y, quizá, un deseo de redención. Después de una larga charla, el granjero accedió a contar con su ayuda económica, pero dejó en claro que el santuario se mantendría fiel a sus principios, nada de shows lucrativos ni exhibiciones forzadas. Todo sería manejado con transparencia y bajo la supervisión de la comunidad. Con ese impulso financiero, el santuario dio un paso de gigante. Se construyeron establos amplios, áreas de cuarentena para los caballos más enfermos y zonas de rehabilitación con profesionales especializados. El granjero no dejaba de asombrarse de cómo la vida podía dar giros tan drásticos. Había pasado de ser un hombre que compró un caballo moribundo con sus últimos ahorros, a convertirse en el líder de un proyecto que unía a personas de distintos estratos sociales en torno a un bien común. Finalmente, el octavo punto de la historia culminó con un aire de esperanza renovada. El santuario prosperaba, Valiente seguía siendo el alma inspiradora de cada rescate, y la granja, aunque más concurrida, conservaba su esencia de calidez y sencillez. Los millonarios que antes se rieron de la idea de invertir en un caballo débil ahora apoyaban una obra solidaria que salvaba a muchos animales de un trágico final. El granjero y su familia habían demostrado que los milagros no son eventos aislados, sino procesos que florecen cuando se cultivan la fe, el amor y la perseverancia. Y en aquel rincón del mundo, donde un día se rechazó a un caballo por su aparente debilidad, ahora se erigía un santuario donde cada relincho contaba una historia de segundas oportunidades y de victorias construidas sobre la bondad humana. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.